Hola, ¿qué tal? El día de hoy les hablaremos de manera general acerca de la espectrometría de masas. La espectrometría de masas sirve para obtener información acerca de la identidad de un compuesto desconocido, su masa molecular, su composición elemental y su estructura química. Se puede clasificar en espectrometría de masas atómica o elemental y en espectrometría de masas molecular. Principios de la espectrometría de masas. En la espectrometría de masas, las moléculas analitos se convierten a iones al aplicarles energía. Los iones formados se separan de acuerdo con su relación masa-carga y se dirigen a un transductor que convierte el número de iones a una señal eléctrica. La abundancia de iones graficada contra la relación masa-carga se denomina espectro de masas. La masa atómica química o masa atómica promedio está dada por la suma de las masas exactas de cada isótopo ponderadas por su abundancia fraccional en la naturaleza, mientras que la masa atómica o molecular, expresada sin unidades, es el número de masa. Por otro lado, la relación masa-carga de un ion es la relación sin unidades de su número de masa con el número de cargas fundamentales en el ion. Un espectrómetro de masas es un instrumento que produce iones y los separa de acuerdo con sus relaciones masa-sobrecarga. Un espectrómetro de masas se compone por fuente de iones que transforma los componentes de una muestra en iones, el analizador que analoga a la red de un espectrómetro óptico y el transductor de iones que convierte las de iones en una señal eléctrica que puede ser procesada. Existen tres tipos de espectrómetros de masas, los cuales son espectrómetro de masas cuadrupolar, espectrómetro de masas de tiempo de vuelo y espectrómetro de masas de doble enfoque. El analizador de masas cuadrupolar es el tipo más común, barato y compacto. Para obtener un espectro de masas con este dispositivo, los iones se aceleran en el espacio entre las barras mediante una diferencia de potencial de 5 a 10 volts. Todos los iones, excepto los que tengan un determinado valor de masa sobrecarga, chocan contra las barras y se convierten en moléculas neutras. Solo los iones cuyo valor de masa sobrecarga estén dentro de un intervalo limitado de valores llegan al transductor. Analizadores de masa de tiempo-vuelo. Los iones positivos se producen de manera periódica al bombear la muestra con impulsos cortos de electrones, iones secundarios o fotones generados por láser. Estos impulsos suelen tener frecuencias de 10 a 50 kHz y un tiempo de vida de 0.25 milisegundos. Analizadores de doble enfoque. Un espectrómetro de masas de doble enfoque contiene dos dispositivos para enfocar un haz de iones, un analizador electrostático y un analizador de sector magnético. Los iones que proceden de una fuente son acelerados a través de una rendija en un campo electrostático curvo que concentra un haz de iones que se hallan en una estrecha banda de energías cinéticas hacia una rendija que conduce a un campo magnético curvo. Plasma acoplado por inducción, una técnica más importante para el análisis de elementos debido a su bajo límite de detección, alto grado de selectividad y razonable buena precisión y exactitud. La función principal, la interfase que une la antorcha del plasma acoplado por inducción. Esta unión se efectúa mediante un acoplamiento de interfase de vacío diferencial que consta de un cono de muestreo hecho de níquel y enfriado con agua que tiene un pequeño orificio menor a 1 milímetro en el centro. Por lo regular, los análisis cuantitativos se basan en curvas de calibración, los cuales se grafican la relación entre el conteo de iones del analito y el conteo para un patrón interno en función de su concentración. Se logran tiempos de 10 segundos por elemento con límites de detección de 0.1 a 10 nanogramos para la mayoría de los elementos. Límites de detección. Plasma acoplado por inducción, barras negras. Comparado con la espectroscopía de absorción atómica acoplado por inducción, barras grises claro. Con la espectroscopía de absorción atómica electrotérmica por partes por millón. Existen varios tipos de interferencias, entre ellas se encuentran interferencias isobáricas. Las especies isobáricas son dos elementos que poseen isotipos cuya masa es la misma. Se producen con exactitud a partir de las tablas de abundancia. Interferencias del ion poliatómico. Interferencias del plasma y de la matriz de la atmósfera que pueden formar diversos iones moleculares. Se corrige con un blanco. Interferencias de especies óxido e hidróxido, formadas a partir del propio analito, de los componentes de la matriz del disolvente y de los gases del plasma.
Al utilizar la espectrometría de masas, esta nos proporciona la composición elemental de muestras de materia, estructura de moléculas inorgánicas, orgánicas y biológicas, composición cualitativa y cuantitativa de mezclas complejas, etc. Esta es la forma común de cómo se presentan los espectros de masas. La especie cargada es el ion molecular y este es un radical. El pico más alto es el pico base o pico de referencia y se le asigna un valor arbitrario de 100. Se considera que la altura del resto de los picos es un porcentaje de la altura del pico base. En el origen del impacto de electrones, los electrones son emitidos por un filamento caliente de wolframio o de renio y se les acelera mediante la aplicación de alrededor de 70 volts entre el filamento y el ánodo. Las trayectorias de los electrones y las moléculas son perpendiculares entre sí y se cruzan en el centro de la fuente, donde chocan y tiene lugar la ionización. El pico base corresponde a un fragmento de la molécula que tiene masa significativamente menor que la masa molecular del compuesto original. El pico base aparece en una relación masa-carga, que corresponde a la pérdida de un átomo de cloro. En la ionización química, los átomos gaseosos de la muestra se ionizan al chocar con los iones que se producen al bombardear con electrones un exceso de gas reactivo. Este consta de un pico base que corresponde al ion molecular que ha perdido un grupo H y una serie de picos que difieren entre sí por 14 unidades de masas. En la ionización por campo, los iones se forman por la influencia de un campo eléctrico elevado. Estos voltajes se aplican a emisiones construidos por numerosos puntos finos cuyos diámetros adquieren forma de un hilo fino. El espectro es relativamente sencillo, con un pico fácilmente distinguible que corresponde a 148 en relación masa-carga. Las aplicaciones de la espectrometría de masas son numerosas y abarcan muchos campos. Aquí se mencionan algunas de ellas. Se utiliza para la identificación de compuestos puros con ayuda de su espectro de masas, el cual proporciona datos útiles como la masa molecular del compuesto y su fórmula molecular. El análisis de mezclas con espectrometría de masas es insuficiente, debido al gran número de fragmentos con diferentes valores de relación masa-sobrecarga que se producen en cada caso. Por esta razón, los químicos han perfeccionado métodos en los que el espectrómetro de masas está acoplado a varios dispositivos efectivos con los llamados métodos acoplados, cuyas aplicaciones son las siguientes. La técnica cromatografía de gases espectrometría de masas se usa para identificar miles de componentes presentes en sistemas naturales y biológicos. Por ejemplo, identificar los componentes que causan el olor y el sabor en los alimentos, identificar contaminantes del agua, llevar a cabo diagnósticos médicos basados en los componentes del aliento y estudios sobre los metabolitos en fármacos. También se puede obtener información de los componentes separados de manera incompleta. La técnica cromatografía líquida y espectrometría de masas tiene la capacidad de proporcionar huellas dactilares de un producto en particular sometido a elusión en lugar de confiar en el tiempo de retención como sucede en cromatografía líquida de alta resolución ordinaria. También proporciona masa molecular, información estructural y análisis cuantitativo exacto. Los sistemas de electroforesis capilar con detector espectrométrico de masas se han vuelto muy importantes en las ciencias de la vida para la determinación de biomoléculas grandes de origen animal, como las proteínas, fragmentos de ADN y péptidos. La espectrometría de masas en tándem se utiliza para análisis de mezclas complejas orgánicas biológicas. Esta técnica es más rápida que cromatografía con detector espectrométrico de masas. La única desventaja es el alto costo del equipo. Se utiliza para la determinación de metabolitos de drogas, feromonas de insectos, alcaloides en plantas, trazas de contaminantes en el aire, secuencias de polímeros, compuestos petroquímicos, bifenilos policlorados, prostaglandinas, gases de escape de motores diésel y olores en el aire. Uno de los campos de aplicación más promisorio es el de la proteomina, el estudio de las proteínas producidas por una célula o por una especie. Si tienes alguna sugerencia, compártela en la sección de comentarios. Gracias por su atención.